Bueno, pues si os parece, empezamos. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar de Clarity AI de Cerfiex, en el que vamos a hablar de sostenibilidad y de información ESG en el sector de las aseguradoras. Yo soy Julia Ortega, soy la responsable de contenido en el área de marketing y de comunicación en Clarity AI y seré la moderadora de esta sesión. El objetivo es que con nuestros 4 ponentes marquemos un camino claro para este último trimestre del año y con la vista puesta en 2024. Contamos para ello con el director general de Cerfiex, Rafael García, que nos va a dar unas pinceladas de cómo es el panorama actual y futuro de las aseguradoras en relación, sobre todo, a las distintas normativas y cuál es el papel de Cerfiex en este proceso de cambio constante. Y hablar de normativa y de futuro es hablar inevitablemente de sostenibilidad, que se ha convertido en una de las grandes prioridades. El vicepresidente de Producto y miembro del Consejo de Clarity AI, Ángel Agudo, va a entrar más en detalle en la problemática en torno a los datos, las metodologías y las herramientas disponibles y qué papel juega la tecnología para superar todos estos retos. Y por último, y para no quedarnos en la teoría, Sara Valde, Senior Manager de ESG de Cerfiex, y Jacobo Álvarez, responsable de desarrollo de negocio para Iberia y Latinoamérica en Clarity AI, nos van a guiar por un caso de uso típico de nuestros clientes en el que incorporamos la dimensión de sostenibilidad. Antes de darle la palabra a Rafael, quería recordaros a todos los que estáis conectados que durante el webinar podéis mandar preguntas a través del panel de control, una caja de preguntas, y vamos a dejar unos minutos al final para contestar cualquier duda que haya surgido. Yo lo dejo aquí y te cedo la palabra, Rafael. Pues muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias por la colaboración con nuestro socio Clarity para la presentación de este seminario. Quiero estar muy poco tiempo con ustedes presentando 3 cosas. En primer lugar, la necesidad por parte de las aseguradoras de abordar los retos de sostenibilidad y de riesgo de cambio climático. Es una prioridad por parte de la DGS y por parte de EIOPA. La DGS, en su guía de supervisión de junio, lo dijo. Oye, tienes que hacer varias cosas. Tienes que incorporar la materialidad del riesgo de cambio climático y de sostenibilidad en general en el ORSA. Y tienes que empezar a dar los pasos necesarios para que esto sea, junto con el riesgo de mercado, crédito, liquidez y riesgo técnico y operacional, el siguiente reto que tenemos que abordar. Por tanto, no hay duda, tenemos que ir a por ello. EIOPA igual, EIOPA nos ha dado ya muchas directrices en este tema. Las últimas cosas las sacaron en agosto, guías para la evaluación de riesgo de materialidad del cambio climático, por tanto, no hay excusa. Esto en primer lugar. En segundo lugar, a diferencia de una gestora de fondos de inversión o un banco, el riesgo de sostenibilidad en una aseguradora afecta a activo y a pasivo, y el pasivo es actuarial. No vamos a hablar hoy del pasivo actuarial, no da tiempo, pero recuerden que los retos del análisis del riesgo de cambio climático y del riesgo de sostenibilidad afectan a su incorporación, su eventual incorporación en el ORSA. No en Pilar 1, porque todavía no nos han puesto deberes de cálculo de SCR medioambiental, pero sí en Pilar 2, sí en la evaluación de la eventual materialidad de este riesgo para, en su caso, proponer soluciones, proponer alternativas, proponer caminos a tomar y decisiones caminos a seguir y decisiones a tomar. También en relación a la evaluación de la alineación con la taxonomía medioambiental. Estamos obligados por taxonomía, esto será dentro de un par de años, a hacer cosas. Ya el año que viene tenemos que hacer algunas y dentro de 2 años tenemos que hacer más cosas todavía. Y estoy hablando de pasivo, fundamentalmente para las compañías de seguros generales. Y en tercer lugar, introducir los aspectos relacionados con la sostenibilidad en el proceso de gobernanza de producto. Es decir, las modificaciones a la directiva IDD que nos han incorporado una serie de obligaciones relacionadas con cosas que tenemos que hacer respecto al target market, información que tenemos que preparar y cosas de esas. Ya no hablo de aquellas entidades que tienen productos con riesgo tomador.
Unit Links, por ejemplo, que tendrán que hacer otras cosas relacionadas con la legislación de divulgación, con ese FDR, y que también serán importantes. Bueno, esto con respecto a la parte de pasivo. Pero hoy no toca pasivo, hoy toca activo. Y por tanto, como vamos a hablar de activo, vamos a hablar de algo que es diferencial al riesgo de sostenibilidad y que no lo vamos a encontrar ni en el riesgo de mercado, ni en el de crédito, ni en el de liquidez. Y es que tenemos dos caras de la misma moneda. Cuando yo asumo riesgo de duración o riesgo de bolsa o riesgo de divisa y pierdo yo y nadie más, pierde mi entidad. Pero cuando asumo riesgo de sostenibilidad y compro una compañía que no está haciendo sus deberes de transición ordenada a las nuevas, a los nuevos tiempos de la sostenibilidad, puedo perder valor, sin duda, pero además de perder valor estoy contaminando, perjudicando el medio ambiente, perjudicando a terceros y esas incidencias adversas que genero sobre el planeta, sobre la sociedad o sobre el medio ambiente en general, la DGS y OPA quieren que las evaluemos, que las tengamos en cuenta. Por tanto, repito, dos caras de la misma moneda que solamente se pueden evaluar a través de datos. Y por eso estamos con Clarity en este viaje. Nosotros conocemos por nuestra labor de consultores a todas las entidades que proveen información, pero hemos decidido que Clarity es la mejor por tres factores y probablemente en este orden. En primer lugar, porque han demostrado sensibilidad con el mundo asegurador en este viaje hacia la sostenibilidad. Porque es verdad que muchas veces vemos a los proveedores de datos como proveedor para gestoras, para fondos, para banca privada, para bancos, pero es que los aseguradores también tenemos necesidades relacionadas con nuestra legislación y, por tanto, buscamos un proveedor que sea sensible a nuestra casuística, a nuestras necesidades, a la gestión de la información que tenemos, a la periodicidad de reporting que tenemos y todo esto, pues lo hemos visto que Clarity nos lo da y otros no nos lo dan. En segundo lugar, a la relación calidad-precio. Es el mejor. La relación calidad-precio es la mejor. Y en tercer lugar, a la usabilidad de la herramienta. Es fácil y para los que nosotros, para nuestra labor de consultores es fundamental que esto sea sencillo de usar a efectos de dos cosas. Uno, trazabilidad del dato y luego replicabilidad del resultado, que esto habrá que demostrarlo ante un tercero, ante un auditor, ante la DGS, ante un evaluador del ISFS, ante quien sea, pero todo esto en principio se consigue con datos como los de Clarity. Acabo recordándoles lo que tienen aquí enfrente, el decálogo, falta un punto para que sea un decálogo, pero ahora diré al final el 10, el decálogo de las obligaciones que tenemos como aseguradores para los próximos meses. Y la primera es la que ya conocen, ¿no? La incorporación del riesgo de sostenibilidad y del riesgo de cambio climático. Al final es lo mismo, sí, es lo mismo, pero lo separa, la legislación lo separa y por tanto debemos también considerarlo por forma separada, ¿no? En el informe de situación financiera y solvencia, en el ISFS, ¿no? Hay una modificación de solvencia del reglamento de solvencia 2 que nos dice que, además del riesgo de mercado, crédito, liquidez, suscripción y operacional, tenemos que evaluar, fíjense, evaluar, no medir, porque medir quizás es un poco complicado, pero evaluar el riesgo de cambio climático y el riesgo de sostenibilidad. Bueno, pues hay que generar un relato adecuado para poner esto en contexto. E incorporarlo a Pilar 2. No lo vamos a incorporar en Pilar 1, como riesgo y evaluación de riesgo sí, pero no como carga de capital regulatorio, y habrá que incorporarlo también en el Pilar 3, en el ISFS. Tenemos que responder también al informe de la Ley de Cambio Climático. Ya hay borrador de reglamento, por tanto, ya la DGS ha dicho que no hay más remedio que contarles por escrito en un informito qué vamos a hacer respecto al riesgo de cambio climático. Y esto habrá que entregarlo el mismo día que se entregue el ISFS y será un documento en el 24 obligatorio con datos del 23. La función actuarial 3 y la función de gestión de riesgos 4 o al revés tienen que hablar de lo que se hace, lo que se ha hecho en el año 23 respecto
al riesgo ESG, al igual que hablan de sus riesgos respectivos, mercado, crédito y suscripción. Y bueno, todo lo que se ha hecho arriba en el informe es para elaborar el informe de sostenibilidad y para elaborar el informe de cambio climático, pues serán parte del relato que haya que incorporar en esos documentos, ¿no? Tendremos que elaborar también el indicador de taxonomía de la parte de inversiones, para todas las entidades aseguradoras, y solo para las entidades de seguros generales tenemos que elaborar el indicador clave de suscripción, que tendrá que prepararse para presentarse con las cuentas anuales. Y ya para Pelerorsa, dos cosas. Elaborar una metodología de test de materialidad. No hay que inventar la pólvora. Ya nos dice la DGS IOPA cómo tenemos que hacerlo. No inventemos nada. Hay unas guías que nos permiten de forma ordenada saber cuáles son los pasos adecuados para llegar a esta evaluación de la materialidad o no del riesgo de cambio climático. Deberemos establecer un umbral razonable que sea coherente con lo que se espera de una aseguradora. Por tanto, no valdrá que pongamos un 20% de umbral para decir si tenemos o no riesgo de sostenibilidad. Un umbral razonable podrá estar en torno al 10%. Un umbral de riesgos que acepte un auditor va a estar alrededor del 10%. Más del 10%, por tanto, sería material, desde mi punto de vista, de exposición a riesgo de cambio climático. Y en caso de que la materialidad sea positiva, pues dar el siguiente paso, que es hacer prueba de tensión, demostrar que siendo material esto no nos destroza el balance y que el músculo de la entidad sigue robusto a pesar de tener este tipo de riesgo, ¿no? Y si no, pues, ¿qué medidas vamos a tomar para mitigar esto que ha salido material? Por tanto, es el informe ORSA y las obligaciones relacionadas con el informe ORSA. Por último, el punto 9, que está relacionado con las entidades que tengan productos con riesgo tomador, como Unit Link y fondos de pensiones, pues necesitarán también datos para identificar si estos productos tienen etiqueta verde, artículo 8, artículo 9, todo esto ustedes saben ya probablemente, y si son, por tanto, elegibles para preferencias positivas de sostenibilidad por parte de los clientes. El punto 10 es sentido común. No hay que hacer de esto un camino imposible. No se trata de llegar el primer día a la meta, no, se trata de hacer esto poco a poco, se trata de hacer esto con cuidado, se trata de hacer esto sin temeridad, o sea, asumiendo riesgo cuando se puede, no cuando se quiere. Y por tanto, todo esto tenemos que hacerlo con una hoja de ruta pensada, ¿no? Pero no se preocupen, porque la DGS no va a llegar mañana y nos va a poner una multa si no cumplimos todo esto. No, nos va a advertir y nos va a decir que mejoremos. Por eso nos hemos aliado con Clarity, porque pensamos que todo esto lo puede cubrir desde el punto de vista de inversiones de forma adecuada. Te doy paso a Julia y te dejo con Ángel. Muchas gracias, Rafael, por este casi decálogo. Al final ha resultado un decálogo. Sin duda son muchas piezas de un puzzle, ¿no?, que hay que saber encajar a corto, a medio e incluso a largo plazo. Y como decías, con sentido común y sin añadir una complejidad innecesaria. Ángel, por tu parte y complementando lo que decía Rafael, ¿nos puedes contar, pues eso, cuáles son los problemas que limitan hoy el acceso a la información ESG y cómo nosotros, entrando más en detalle, como una empresa tecnológica especializada, ayudamos a superar estas limitaciones? Por supuesto, muchas gracias, Julia, por la introducción. A todas las personas que nos están viendo y escuchando hoy, espero que la sesión sea de gran utilidad y por supuesto, a Rafael y a todo el equipo de Serfiex, ¿no? Y quizá déjame empezar por esta parte de nuestra colaboración. Me consta que Serfiex lleva más de 30 años en el sector, proveyendo el mejor servicio a aseguradoras y asegurando que tienen el mejor asesoramiento, pero creo que Rafael empezaba a hablar de 3 factores que para mí quizás son los valores que compartimos y que nos hace que esta colaboración sea realmente útil para el sector asegurador y sus clientes, ¿no? Por un lado, el rigor, y yo creo que es una de las cosas de las que más voy a hablar porque hablamos de datos y es importante, especialmente en el contexto de los datos, ser riguroso, mostrar algunos ejemplos de cómo creemos que nosotros lo aproximamos de la manera más rigurosa.
pero además en el contexto de las regulaciones el rigor también es un valor fundamental, ¿no? Y es un valor conjunto que aportamos y que Servix lleva aportando durante todos estos años hacia sus clientes. Una segunda dimensión es la capacidad de adaptarse y en el caso de las regulaciones y en el contexto de la sostenibilidad es algo que está pasando casi día a día, ¿no? Hay una evolución muy rápida en la que aparecen cosas nuevas a las que hay que adaptarse y es fundamental que ambos colaboremos para aportar ese servicio. Por nuestra parte, desde el punto de vista, y lo veremos también con algunos ejemplos después, de cómo adaptamos nuestra tecnología para cubrir las nuevas adaptaciones a la regulación que va surgiendo. Y el tercero, desde esa idea de transparencia, de hacer lo difícil fácil, ¿no? Por un lado, desde el asesoramiento directo que Servix presta, pero también desde la tecnología. Solo quizá como anécdota, nosotros nos llamamos Clarity por una razón, porque una de las razones que vimos más urgentes para poder comenzar con la compañía hace ya más de 7 años era la gran opacidad, gran oscuridad que había en el mercado de ESG acerca de cómo tratar la información y que se limitaba quizá a unos ratings bastante complejos de entender, en el que no se sabía muy bien realmente cómo utilizarlos y teníamos como propósito y misión ser capaces de aportar claridad y facilitar el acceso a esa información en los distintos casos de uso. Hoy nos vamos a centrar en el caso asegurador, pero prestamos igualmente servicio a gestores de fondos, a bancos, incluso a empresas o consumidores finales sobre cómo ser capaces de utilizar la información de sostenibilidad. Y si me lo permiten, hago una breve introducción a Clarity, quizá para poner un poco más en contexto qué es el valor que nosotros aportamos. Clarity es una compañía de tecnología y creo que es un factor fundamental que lo que busca es facilitar la incorporación de la información de sostenibilidad en el sentido más amplio que se pueda concebir en el proceso de toma de decisiones de los distintos agentes que son nuestros clientes. En el día de hoy, como hemos dicho, en el caso de las aseguradoras. Comenzamos esta andadura hace más de 7 años. Actualmente somos un equipo de más de 300 personas con oficinas quizá en los principales núcleos financieros del mundo, en Nueva York, en Londres, París, Madrid, Barcelona, Riad, Abu Dhabi y con una expansión, esperamos, creciente al hilo de la regulación en Asia. Y lo que pretendemos es utilizar la tecnología de la manera más adecuada para cubrir quizá estos 3 puntos principales que Julia comenzaba con su introducción. En el entorno de los datos, cómo conseguimos que toda esa información que aparece por ahí dispersa la podamos capturar y poner junta de la manera más adecuada. En el campo de las metodologías, en torno a la sostenibilidad están apareciendo cada vez más frameworks o marcos de análisis y es muy importante ser capaces de transformar esos datos en información, que es lo que nos permiten las metodologías. Y en el campo de las herramientas, ¿no? Cómo somos capaces de acceder a tanto los datos como la información de la manera más sencilla para poder integrarlos en nuestro proceso de análisis, en nuestro proceso de reporting o en nuestro proceso de toma de decisiones. ¿Qué es lo que hacemos desde Clarity? Y voy a mezclar un poco el qué y el cómo en el uso de las tecnologías. Desde el punto de vista de los datos, fundamentalmente lo que utilizamos es la tecnología, en gran medida dimensiones de inteligencia artificial y muchas de las cosas que están ahora en boga como el Generative AI, modelos LLM y demás que llevamos utilizando de hecho durante varios años para ser capaces de captar la información que las compañías reportan a través de sus informes o incluso de manera desestructurada en distintos documentos, combinando probablemente 3 cosas. De la manera más amplia, es decir, asegurando que cubrimos la mayor cantidad de dimensiones y la mayor cantidad de compañías. De la manera más rigurosa, asegurando que la información que estamos captando es realmente la que dice el informe, puesto que en un proceso todavía de estandarización hay muchas particularidades que aparecen en esos informes que son muy importantes captarlas, puesto que si no, no nos permite comparar unas compañías con otras. Y de la manera más transparente, como decíamos después, asegurando que podemos tener trazabilidad y que sabemos la fuente, el origen, lo que nosotros llamamos metadatos, ¿no? De en qué momento se ha publicado, en qué informe, qué características tenía esa información que se ha publicado por parte de la compañía. Esto lo hacemos, de hecho,
en dos dimensiones, tanto la información que es directamente reportada por parte de las compañías como información que aparece en otros entornos, pues por ejemplo las noticias que también capturamos, miramos más de 2 millones de noticias diarias, de las que procesamos un 10% como las que realmente se hace mención a las compañías que nosotros analizamos y en las que clasificamos posibles eventos que puedan alterar la situación de la compañía en torno a sostenibilidad, por escándalos o sucesos que sean relevantes y que la compañía de motu propio quizá no reporta, pero que las noticias sí se hacen eco de este tipo de acciones. Todo eso nos permite tener la mejor base de datos desde un punto de vista de completitud y desde un punto de vista de calidad, puesto que aplicamos distintos algoritmos que nos permiten asegurar la calidad de esos datos. Con cosas tangibles, siempre que se habla de algoritmos siempre se piensa en algo muy complejo, pero es muy interesante intentar llevarlo a algo que se entienda fácilmente, ¿no? Comparando la compañía con su histórico para entender si el dato que están reportando tiene consistencia histórica. La compañía con el resto de dimensiones que reporta para entender si incluso la propia compañía está reportando adecuadamente o comparando la compañía a través de su industria para ver si existe consistencia con las prácticas que están utilizando el resto de las compañías de la industria. La segunda dimensión tiene que ver con las metodologías, y como decía antes, es esencial a la hora de aplicar ese rigor de cómo se definen los marcos de análisis, los objetivos de desarrollo sostenible, los análisis de riesgo o lo que determinan las propias regulaciones como SFDR o la European Taxonomy, y en donde no solo es importante la tecnología, sino es la especialización en sostenibilidad. Dentro de nuestros equipos de trabajo tenemos distintos expertos de sostenibilidad que trabajan conjuntamente con los ingenieros de datos, con los científicos de datos y con los ingenieros de sistemas, que básicamente lo que nos permiten es replicar la expertise, la experiencia de estos expertos de sostenibilidad y aplicarlo sistemáticamente a todas las compañías de la industria. Y ahí es esencial y podríamos contar algunos detalles de cómo Clarity, por ejemplo, desde el punto de vista de las regulaciones, ha aportado soluciones que han sido creadas completamente ad hoc para las necesidades de la regulación, ¿no? Cosa que en el mercado vemos que se han reaprovechado métricas anteriores, no se han tenido en cuenta los aspectos más específicos de las regulaciones, llevando a que finalmente los clientes pues a lo mejor no tengan el universo de inversión que querrían o no sean capaces de identificar los posibles riesgos en cuanto a violaciones de determinados criterios y demás, que es muy importante captar. Y el último aspecto es desde el punto de vista de las herramientas. Ser capaces de acceder a esa información de la manera más sencilla. Rafael destacaba antes nuestra usabilidad, creo que muy alineado con el concepto de claridad, que es parte de nuestra misión, pero también desde un punto de vista de accesibilidad en cuanto a que esa información se puede acceder a través de un report que se puede generar automáticamente en la plataforma, a través de un Excel, a través de determinados canales que faciliten el acceso a ese tipo de información. Quizá como ejemplo, y para cerrar mi intervención, podría nombrar el caso de la taxonomía europea, ¿no? En la cual, como un par de apuntes respecto a estas tres dimensiones que comentaba, Clarity ha conseguido captar la información de más de 1.500 compañías, siendo el universo de información más grande del mercado y completamente frescos, diría, desde un punto de vista de que las compañías están empezando a reportar y somos muy ágiles en el momento en el que la compañía reporta este tipo de información, captarla. Y también desde el punto de vista de la agilidad de adaptar nuestros sistemas, nuestras soluciones a los cambios en la regulación. Por ejemplo, con los 4 nuevos objetivos que apenas unas semanas después de ser publicados ya están disponibles en nuestra herramienta para que todos los análisis, reportes y demás se puedan hacer de manera automática. Con todo, y solo para concluir, al final resumir en que desde Clarity lo que hacemos es el uso de la tecnología para conseguir la mejor calidad y cantidad de los datos, lo mejor imbrincados dentro de las distintas metodologías y los marcos y con el proceso más sencillo de análisis y uso de esa información. Y un complemento perfecto a esta tecnología es, por supuesto, el servicio de Surfix que acerca todo esto a los clientes. Muchas gracias, Ángel. Creo que en esta primera parte hemos establecido muy bien el contexto en el que nos movemos, pues con ese panorama normativo complejo y además con unas presiones añadidas, ¿no? Para incorporar información ESG que tiene que ser pues relevante y fiable, y ahí es donde
la tecnología juega un papel fundamental, como nos comentaba Ángel. Antes de pasar al caso práctico, recordaros rápidamente que podéis seguir mandando preguntas a través del panel de control y que las responderemos en los últimos 10 minutos más o menos del webinar. Sara, Jacobo, os cedo la palabra para que aterricemos todos estos conceptos que hemos comentado hasta ahora. Muchas gracias, Julia. Buenos días. Vale, pues lo que vamos a ver hoy, en lo que queda del webinar, la idea es daros un poco un caso práctico para que podáis enfocar un poco todas estas obligaciones que hemos comentado en los últimos minutos. Lo primero de todo, vamos a dar un pequeño introducción de una cartera modelo, que es habitualmente la cartera que nos encontramos en las aseguradoras, en la mayoría con las que trabajamos, y a partir de ahí vamos a ver un poco pues los diferentes inputs que podríamos utilizar para dar respuesta a todas estas obligaciones, crear un primer diagnóstico SG y con ello crear el relato que nos ayudaría pues a, por ejemplo, incluir estos discursos SG dentro del informe actuarial o el informe de gestión de riesgos, por ejemplo. Como comentaba, bueno, en cuanto a la cartera modelo, los tipos de inversiones habitualmente que nos encontramos se podrían dividir entre pues, liquidez y equivalentes, que suelen incluir cuentas corrientes, pagarés o depósitos y repos dentro de entidades bancarias. Aquí cabe destacar que será importante entender bien el uso que se le va a dar a estas inversiones, si son inversiones operativas, es decir, están disponibles para distribuir esta liquidez hacia operaciones sostenibles o si bien ya son operaciones estratégicas que están financiando estas actividades ya de por sí, pues a lo mejor pues en bancos. Por otro lado, tendríamos la renta fija a través, pues bien sean de bonos soberanos o bonos corporativos. A su vez, pueden ser estas emisiones de renta fija bonos sostenibles o no sostenibles. Dentro de los bonos sostenibles, a su vez, nos encontraríamos pues bonos verdes, bonos sociales, ligados a la sostenibilidad, de transición o, bueno, me falta uno, creo, sostenible. Y aquellos que no lo son, pues que trataríamos a partir de su emisor, básicamente. Por otro lado, tendríamos la renta variable, que pues, también encontraríamos cotizadas y no cotizadas, las cuales, desde un punto de vista de sostenibilidad, probablemente debamos tratar de manera diferente por la disponibilidad de información que vamos a tener. En cuarto lugar, tendríamos los fondos de inversión, en los cuales el mayor problema que solemos encontrar es el análisis que realizamos. Nos quedamos o bien en un primer nivel en el cual solo conocemos su tipología o su clasificación de acuerdo al reglamento SFDR, como comentábamos antes, artículo 8 o 9, o bien nos podemos hacer look-through, lo cual aquí poner de manifiesto pues, a través de Clarity es lo que podemos hacer. Clarity nos da esta posibilidad de hacer look-through, ahora lo veremos, y entrar a conocer los subyacentes y su comportamiento en términos de sostenibilidad. Y también es importante poner de relevancia el caso de los fondos alternativos, por ejemplo, fondos de capital riesgo, donde también podríamos encontrar ciertas restricciones en la disponibilidad de la información. Ya por último, el caso de los inmuebles, aquí pues del mismo modo que en los fondos alternativos habrá que recurrir a métodos alternativos para la evaluación SG, que ahora comentaremos, y también un poco en función de su disponibilidad y de lo que queramos utilizarlo. Si continuamos ahora hacia un segundo punto sería analizar cómo vamos a trabajar estos datos. Para ello, pues nos encontramos con 4 principales puntos. Lo primero sería definir aquello de la cartera que no va a estar dentro del diagnóstico SG. Principalmente solemos hablar de cuentas corrientes y depósitos en entidades financieras. Esto se debe habitualmente a que ya normativas como el reglamento SFDR en diversos documentos han ido aclarando que no es necesario incluir esto porque no se consideran inversiones sostenibles. En segundo lugar, a partir del restante de la cartera, el paso sería introducir esta cartera en Clarity y definir y ver qué es lo que podemos cubrir. Habitualmente, aquello que podremos esperar en cubrir con los datos de Clarity serían, pues, por ejemplo, acciones cotizadas, los bonos de gobierno, los bonos corporativos, pagarés o fondos de inversión, los cuales serán analizados mediante look-through, como hablábamos hace un momento. Del restante de la cartera, hablábamos antes pues, de que tendríamos small caps cotizadas, fondos de inversión alternativo, acciones no cotizadas o inmuebles. Para estas inversiones sí que es verdad que muchas veces
porque son más opacas o porque no son cotizadas, pues puede haber más problema a la hora de parametrizarlas y evaluar su comportamiento ESG. Para ello, hay algunas de ellas que podemos, a partir de, bueno, desde SERFIEX hemos desarrollado diferentes proxies para intentar cubrirlos. Por ejemplo, con el caso de las acciones no cotizadas, hemos desarrollado una declaración responsable en la cual lo que hacemos es pasarle a la aseguradora un documento con diversas preguntas en los 3 pilares, ambiental, social y de gobernanza, que la compañía deberá contestar sobre su comportamiento o su estrategia. En el caso de los inmuebles recurrimos principalmente al certificado energético porque nos permite entender un poco la eficiencia, cómo, por ejemplo, se está usando la energía, es renovable o no es renovable, por ejemplo. Y en el caso de los fondos de inversión alternativa, hay casos en los que a lo mejor, pues por alguna razón, Clarity todavía no está llegando a ellos, pero si la aseguradora dispone del look-through, por ejemplo, a través de lo que conocemos como los TPTs que se usan para reportes de la DGS trimestrales, podríamos también utilizarlo esto para intentar parametrizar nosotros mismos este look-through. Y a partir de todo ello, pues, por ejemplo, aquí en la derecha podemos ver un ejemplo de cifras estimadas de cobertura que solemos obtener. Pues en torno al 80-90% podríamos llegar a cubrir sin problema de la cartera, también teniendo en cuenta de lo que pesen activos, por ejemplo, como los inmuebles, que tenemos que entender de antemano que probablemente pues, no estén cubiertos por la herramienta de Clarity. Si continuamos ahora vamos a ver las principales métricas que solemos incluir desde SERFIEX en este diagnóstico ESG inicial que hacemos, siempre para construir estos relatos ESG que vamos a introducir en todas las obligaciones, como hablábamos al principio, de los informes anuales, del informe de la Ley de Cambio Climático o del informe ORSA que habrá que realizar, necesitamos lo primero de todo hacer un diagnóstico ESG. Y a partir de este diagnóstico pues necesitaremos cubrir ciertos indicadores. Aquí vamos a ver algunos que ya ahora Jacobo os va a enseñar también pues en la herramienta. Estos son pues, exclusiones sectoriales que suelen estar definidas dentro de la propia política de inversión, scoring ESG, los scorings relativos a la contribución a objetivos de desarrollo sostenible, de las ODS, que son de las Naciones Unidas, indicadores de PIAs que están relacionados a su vez también, en cierto modo, con SFDR, el nivel de controversias que se puede entender, pues supongo, como la variabilidad, la volatilidad que podría tener este scoring debido a noticias negativas que puedan afectar a la reputación de las compañías, por ejemplo. La taxonomía europea, que ya hemos hablado antes de ello, que viene básicamente hablando de ratios de inversión medioambientalmente sostenible. Por el momento solo tenemos la taxonomía sostenible medioambiental desarrollada, aunque se espera que en los próximos años se desarrolle la social. Y en último lugar, también este diagnóstico nos podría servir para aquellos aseguradoras que tienen productos con riesgo tomador y que desean convertirlos en artículo 8º o 9º, es decir, que promocionen o tengan inversión sostenible. Con todo ello, pues podríamos trabajar en metodologías para poder dar respuesta a estos porcentajes. Ahora, si os parece, pasamos a Clarity, que Jacobo nos explique un poco la herramienta y a continuación continuamos viendo los resultados. Muchas gracias, Sara, y buenos días a todos. Os enseño, hago transición directamente a la plataforma de Clarity. Ahora mismo lo que voy a proyectar es la plataforma SaaS, como mencionaba Ángel previamente. Sí que al final tenemos esta plataforma SaaS a la que se puede acceder, pero el formato de acceder a la información de Clarity puede ser de maneras muy diversas, como ya he mencionado antes, ¿vale? Entonces, normalmente, bueno, los clientes acceden a la plataforma con sus credenciales y de manera muy fácil, en cuestión de segundos, pueden hacer un upload de la cartera que quieren analizar. En este caso, estamos viendo la cartera modelo que está hablando Sara previamente y vamos a ir un poco sobre vamos a hablar un poco sobre los distintos productos que necesitaríamos para cumplir con esa normativa que hemos estado mencionando antes. Para empezar, algo que quería mencionar y que es bastante único de Clarity es que se pueden hacer subidas de carteras que sean multi-asset. Como hemos visto antes, en la cartera que estaba mencionando Sara, pues tenemos deuda soberana, deuda corporativa, acciones líquidas, no cotizadas, fondos, etcétera. Entonces, en esta cartera, que podría ser de ejemplo para cualquier asegurador,
pues vemos los distintos productos que vamos a utilizar para este ejemplo. Aquí vemos las distintas posiciones, el peso que tenemos y, por ejemplo, algo bastante importante es para los más de 400.000 fondos que cubrimos, tenemos el look-through y eso es algo que el cliente puede directamente acceder a él. Aquí estamos viendo este fondo de BlackRock. Entonces, aquí podemos ver todo el subyacente que es necesario para nosotros para poder hacer un cálculo del score SG o del KPI a nivel constituyente y después, utilizando el peso que tiene dentro del fondo, poder agregarlo y tener una visión a nivel fondo. Lo mismo hacemos para tener una visión a nivel cartera general. Hacemos el cálculo a nivel producto y después agregamos utilizando el peso que tenga la posición en cartera, ¿vale? Entonces, esto es el ejemplo que vamos a utilizar y volviendo a la parte de dashboard, aquí vemos pues muchas cajas distintas. Cada cajita, digamos, es un módulo o producto distinto, ¿vale? Entonces, voy a ir brevemente, no me va a dar tiempo a entrar en todos ellos, pero sí que quiero tocar los más importantes. Voy a empezar por el primero que hemos mencionado, la parte de exposiciones, donde para la cartera que estamos analizando queremos ver, bueno, pues qué tipo de exposiciones puede tener a temas que pueden ser controvertidos o sectores que puedan ser controvertidos. Aquí, directamente accediendo al módulo, pues vemos la exposición a todas estas temáticas. Sí que es verdad que cada entidad puede tener una política de inversión distinta, donde hay algunos temas que les son relevantes y otros temas que no lo son. Desde Clarity tenemos acceso a todo, a todas estas temáticas y luego el cliente puede decidir, oye, cuáles son relevantes y cuáles no. Entonces, aquí podemos ver para esta cartera cuáles son las distintas temáticas y, por ejemplo, si tabaco es algo que miramos muy de cerca porque no queremos tener exposición a tabaco, pues se puede ver si estamos teniendo exposición a participación en la cadena de valor de tabaco o directamente a producción. Y, por ejemplo, pues si producción es lo que nos interesa, pues se puede ver incluso qué organizaciones dentro de la cartera son las que tienen exposición a esa temática. Y un poco más allá se puede incluso ver qué porcentaje de revenue se tiene expuesto a esta temática. Y esto es bastante importante porque en la mayoría de políticas de las distintas entidades tienen distintos thresholds de revenue de exposición. Pues igual si es algo de menos del 10% no les parece relevante, pero si es algo de más de 10% sí que quieren tener un flag porque lo consideran pues una actividad principal para la compañía, ¿vale? Entonces, esto es a nivel cartera, estamos viendo todas las exposiciones que tenemos y todos los módulos, cuando accedemos en Clarity, siguen un poco la misma estructura. Se puede ver al principio la información agregada a nivel portfolio y después entrar a más detalle y ver pues toda la información a nivel organización. En este caso, para esta cartera tenemos 537 organizaciones, por lo que he comentado antes, que abrimos los fondos y tenemos acceso a todo el look-through. Pero también, si se quisiera ver a nivel producto, a nivel security, pues podemos ver la información de exposiciones para cada uno de los productos. Y aquí podríamos pues añadir cualquier temática que pueda ser relevante para la entidad y ver, oye, pues qué exposición tienen los distintos productos, qué revenue es el que tienen expuesto y a partir de aquí pues ya tomar decisiones estratégicas sobre, por ejemplo, rebalanceo de cartera. ¿Vale? Esto sería el primer módulo de exposiciones. En todos los módulos vais a ver que se puede descargar la metodología. A nivel organización también, si queremos entender, oye, pues por qué esta compañía tiene exposición, pues aquí hablamos de cuál es la fuente y cuál es el revenue que se tiene expuesto. ¿Vale? Entonces, de aquí sacaríamos toda la parte de exposiciones. Por otro lado, el módulo de riesgo ASG. Aquí lo que vemos es directamente cuál es el score SG que tiene la cartera que estamos analizando. En esta en concreto tiene un 67 y luego podemos ver, pues desgranamos un poco el total ESG en la parte ambiental, social y de gobernanza. ¿Vale? Aquí lo que los scores nos quieren decir es cómo factores de ESG pueden afectar al riesgo financiero de la cartera. Ahora mismo lo estamos viendo a nivel cartera, pero ahora accediendo al módulo podréis ver que lo podéis ver a nivel organización y a nivel producto financiero. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver la información, y voy a cerrar un poco el detalle, pero podemos ver la información a nivel cartera y luego, si queremos entender un poco mejor, oye, cómo se ha llegado a este 67 en la parte de compañías de la cartera, pues lo que comentaba Ángel antes, el nivel de transparencia es absoluto, se puede desgranar este score y ver los distintos pilares en las categorías en subcategorías y llegar al nivel más bajo, que es el nivel de métrica. ¿Vale? Esto lo estamos viendo a nivel cartera
pero para entender un poco mejor cómo, cómo llegamos a estos scores, tendría sentido verlo producto a producto, ya que al final lo que hacemos para tener un score de un producto o de una organización, estamos mirando 115 métricas distintas. Entonces, bueno, pues se puede acceder a todas esas 115 métricas, ver el dato bruto que hay detrás y la fuente, ¿vale? Se puede también incluso incluir benchmarks en todos los módulos. Tenemos algunos índices por defecto, pero bueno, la mayoría de clientes tienen sus propios benchmarks que suben a la herramienta como hemos subido este portfolio. ¿Vale? Aquí tenemos algo bastante único de Clarity también, tenemos una metodología por defecto que está basada en los estándares de SASB, pero hay clientes que tienen su propia visión interna y pueden crearse su propia matriz de materialidad, digamos. O sea, pueden acceder a industria por industria y definir qué materialidad quieren darle a las distintas métricas. Bueno, esto es, hay clientes que sí que están interesados porque tienen su propia metodología y es posible en Clarity. No nos cerramos únicamente a la metodología que estamos dando, ¿vale? Entonces, de aquí sacaríamos toda la parte de riesgo ASG. Después tenemos el módulo de controversias. Como mencionaba Ángel antes, utilizamos algoritmos NLP para leer más de 2 millones de noticias al día y después hacer el link de esas noticias con las más de 50.000 compañías que cubrimos a día de hoy, y los propios algoritmos hacen un análisis de severidad para ver pues, la severidad de esas controversias, y en el caso de que haya un escándalo y que sea muy severo, pues tenemos un equipo de analistas que verifican por segunda vez que eso sea correcto. ¿Vale? Toda esta información de controversias se puede ver de manera aislada en el módulo de controversias, aunque también se incluye, por ejemplo, en el módulo de riesgo ASG para poder tener esa visión 360 cuando estamos viendo un score ASG. Después tenemos el módulo de los módulos regulatorios, taxonomía, SFDR y Sustainable Investment. Este último acabamos de lanzar y es para ver qué porcentaje de inversión sostenible tiene esta cartera según el artículo 217. Voy a empezar por el módulo de PIAs, donde accediendo podemos ver directamente ya pues, todos los PIAs obligatorios y alrededor de 30 opcionales ya calculados para la cartera, ¿vale? Aquí podemos ver los resultados. Como en el resto de módulos se puede comparar la información contra un benchmark. En el caso que tengamos unit links normalmente y que sean artículos 8 o artículos 9 o fondos de pensiones, pues vamos a tener que cumplir con el regulador con todo el reporting precontractual y periódico. Pues también, aparte de dar la información, los datos y agregarlos a nivel cartera, pues también ofrecemos la funcionalidad para crear los anexos ya cumplimentados con toda la información cuantitativa por Clarity. Y la entidad únicamente tendría que rellenar la parte más cualitativa, intentando acelerar un poco todo el proceso y que no sea tan engorroso toda la parte de reporting al regulador. Entonces, eso por la parte de productos sostenibles. Luego también, bueno, pues si queremos no solo la parte de productos sostenibles, sino entrar más a la parte de reporting a nivel entidad, aquellas que tengan más de 500 empleados, por ejemplo, pues se puede hacer también. Aquí podemos subir las carteras con foto de último día de cada trimestre y desde Clarity pues se va a hacer el cálculo de todos los PIAs obligatorios y opcionales y en última instancia dar la media, que es lo que pide el regulador, y podemos generar un reporte donde ya pues damos el reporte con toda la información cuantitativa incluida y simplemente, como decía antes, a nivel producto sería incluir la parte cualitativa. Como en el resto de módulos podemos ver, pues en este caso los PIAs también a nivel organización. Entonces aquí podríamos incluir cualquier PIA en el que estemos interesados en analizar, crear nuestros dashboards, y toda esta información es extraíble a un Excel o un CSV para continuar con más análisis si se quiere hacer por parte de la entidad, ¿vale? También recalcar la parte de transparencia. Aquí, por ejemplo, en el módulo de SFDR, pues podemos ver, oye, si queremos no ver el PIA calculado, sino queremos, oye, entender cómo se ha llegado hasta ese resultado, pues tenemos esta parte de transparencia donde se puede elegir el PIA que queremos analizar. En este caso tengo el PIA 1.1, el de emisiones de alcance 1. Aquí vemos el PIA. Y luego, pues cómo hemos llegado a este PIA. Pues hemos utilizado las toneladas de CO2 que han reportado, en este caso 3M, el Enterprise Value que tiene, esta información es reportada,
La fuente que tenemos en este caso es nuestro propio departamento de recolección y el año que estamos utilizando para el cálculo es esto. Entonces, 100% de transparencia en la información, ¿vale? También podemos ver la información a nivel activo y lo mismo, un poco la misma idea, pues incluir en este dashboard los PIAs que queramos analizar y verlo a nivel activo. Se puede ordenar de mejor a peor o de peor a mejor para poder empezar a desarrollar estrategias alrededor de los distintos PIAs, ¿vale? Entonces, esto sería el módulo de SFDR para sacar toda la información de PIAs con respecto a la cartera que estamos analizando. Y por la parte de taxonomía, pues un poco la misma idea. Accediendo a este módulo podemos ver en una primera visión cuál es la elegibilidad y el alineamiento de esta cartera a la taxonomía. En este caso lo estamos viendo a nivel agregado de objetivos, que es como lo pide el regulador, pero podemos verlo para los distintos objetivos. Obviamente, para este año lo que ha entrado en vigor es la parte de mitigación y adaptación, que es lo que tenemos en cuenta, pero si queremos ver pues solo cómo están comportándose la cartera en el primer objetivo de mitigación, pues podemos verlo. Podemos verlo también a nivel de ingresos, CAPEX, OPEX, incluyendo bonos soberanos o excluyendo, como bien recalca el regulador. Y aquí, pues lo mismo, se puede incluir benchmarks y sí que al final los números que hacen falta de este módulo es a nivel cartera agregada y aquí pues podemos ver en este caso esta cartera tiene una elegibilidad del 37%, de lo cual tiene un 13% que está alineado a la taxonomía. ¿Vale? El próximo año entrarán en vigor el resto de los objetivos. Sí que desde Clarity ya tenemos la información para poder dársela a nuestros clientes, pero bueno, el resto de objetivos de la taxonomía europea no entra en vigor hasta el año que viene. Y por último, quiero entrar en la parte de ODS, que es algo también necesario para el mundo asegurador, donde necesitan saber, oye, qué alineamiento tiene la parte del activo a los distintos ODS. Pues accediendo al módulo de ODS podemos ver, oye, pues en este caso un 9% de la cartera está alineada con los ODS desde un punto de vista de revenue y aquí podemos ver más detalle de, vale, pues oye, dentro de todos los ODS, ¿cuál es con el que estoy alineándome más? En este caso es el objetivo número 13 y podemos ver la información pues también en más detalle y verlo posición a posición. Pues por ejemplo, vemos aquí que 3M tiene un 22% de alineamiento a ODS y podemos ver de dónde viene pues este alineamiento, de en qué objetivos y qué actividades de 3M son las que están causando este alineamiento para ya tener el nivel más grano de información. Entonces, con esto, pues como veis, podemos tener la información agregada a nivel cartera cuando nos sea necesario o entrar más en profundidad para verlo posición a posición. Se puede extraer la información en un Excel, se pueden generar reportes regulatorios como os enseño la parte de anexo 2 o anexo 4 para los artículos 8, por ejemplo, y bueno, y el resto de módulos también pueden ser relevantes, pero creo que estamos un poco pillados de tiempo ahora mismo, o sea que Julia, te cedo la palabra. Bueno, se la cedo a Sara actualmente que va a explicar un poco los resultados para la cartera modelo que estamos analizando. Vale, perfecto. Vamos a pasar muy por encima por las conclusiones de esto, porque al final ya lo ha explicado bien Jacobo, con lo cual ya más o menos habéis visto un poco en qué consiste. La idea básicamente es que podamos más o menos dar respuesta tanto a todo aquello que por vuestra política de sostenibilidad o de inversiones, aquello que se vaya restringiendo, bien sea temas sectoriales, pues aquí en este ejemplo veis que hemos puesto pues, unas exclusiones pues, a armamento, combustibles fósiles o juego, pues aquí podríamos, a través de Clarity, de encontrar qué compañías están expuestas a estos sectores, en qué medida, si lo están en un 10% de sus ingresos o a lo mejor pues es algo residual y por lo tanto no nos supone una preocupación. También nos sirve para sacar el scoring SG para tener más o menos una idea de en qué punto nos encontramos en cuanto al manejo de este riesgo y también compararlo periodo a periodo e ir viendo cómo ir mejorándolo. Muchas veces la mejora también viene derivada del aumento de la inversión en bonos sostenibles, en fondos artículo 9, que suelen tener un mejor comportamiento SG, o en fondos artículo 8, que también pueden tener, como comentábamos al principio, una proporción de inversión sostenible para ser elegibles por
por las preferencias de sostenibilidad de los clientes. Ya por último, el tema de KPIs y ODS, pues también se podrían usar como refuerzo para esta evaluación y para dar contenido también a los relatos ESG. Y sobre todo ahora me voy a parar un momento en la parte de la taxonomía y del test de materialidad, que al final son las partes más regulatorias, y ya damos finalizado pues este ejemplo. Como comentaba Jacobo, pues la taxonomía europea en la parte de inversiones, como hablábamos al principio, también tiene su indicador clave de suscripción, pero en el indicador clave de inversiones, a partir del año que viene tendremos que reportar la elegibilidad y la alineación para los 6 objetivos. El año pasado solamente fue para los 2 primeros. Y esto básicamente consiste en crear qué porcentaje de mi cartera, qué porcentaje de los activos a analizar, que vemos aquí en la tabla de la derecha, son elegibles, es decir, cumplen con unos criterios mínimos que establece la regulación. Estos criterios vienen determinados en primer lugar porque las compañías estén dedicadas a unos ciertos sectores y en segundo lugar porque cumplan con unos criterios de selección, que son unos criterios básicamente que se fundamentan en que no estén dañando a ningún otro objetivo. Tú puedes contribuir al objetivo de mitigación, pero siempre verificando que no puedes estar perjudicando para hacerlo a ninguno de los otros 5. Entonces, con todo ello, al final realizamos el cálculo para intentar llegar a esta estimación que, por ejemplo, en nuestra cartera de ejemplo era de un 40% sobre la cartera total tras la exclusión de los gobiernos, los cuales no estarían sujetos, no serían parte del denominador del cálculo. Y por último, en cuanto al test de materialidad, si pasamos a la última diapositiva, aquí lo que se propuso por IOPA, lo que IOPA nos plantea es una metodología estandarizada, se publicó el año pasado, en agosto de 2022, para tanto inversiones como producto de seguro, y en ella se recogían, la idea era hacer un análisis cuantitativo y otro cualitativo del riesgo de cambio climático para, bueno, al final en el cambio climático tenemos 2 tipos de riesgo, físico y de transición. Ellos nos proponían hacer un enfoque para ambos riesgos con la finalidad de evaluar si el riesgo era material. En nuestro caso, estamos dando los primeros pasos todavía, son los primeros reportes que se incorporaban. El objetivo para cuantificar este riesgo, especialmente el de transición en las inversiones, fue, por un lado, encontrar cuáles de nuestras inversiones estaban expuestas a estos sectores intensivos al cambio climático, los cuales ya IOPA en esta metodología nos definía. Y en segundo lugar, a partir de Clarity, lo que hicimos fue emplear sus scoring ESG para averiguar cuáles de estas exposiciones tenían una baja calidad ambiental, es decir, cuáles tenían bajas, por ejemplo, estrategias para mitigar el impacto que estaban teniendo. Por ejemplo, en este ejemplo vemos claramente pues, que en combustibles fósiles tenemos un 5% de exposición, del cual prácticamente el 100%, o sea, un 4,5%, era de baja calidad ambiental y, por lo tanto, contribuía a esta materialidad del riesgo de cambio climático. Si íbamos agregando todos estos procesos, al final obtenemos que tenemos una exposición a emisores de baja calidad ambiental de un 17%, el cual es nuestro ratio de materialidad y es aquello que estaría contribuyendo negativamente al medio ambiente. Aquí el objetivo que nos proponía IOPA era definir un umbral de materialidad, el cual ellos no han dado uno como tal, sino han dejado de mano de cada aseguradora definirlo. Y si la aseguradora considera que es material el riesgo, entonces debe tomar pasos adicionales, labores adicionales, como son unas pruebas de tensión de cambio climático que deberían de incorporar los resultados en el informe ORSA. Estas pruebas de tensión también están definidas por EIOPA, que hizo unas pruebas el año pasado para los fondos de pensiones y que por ahora son las principales herramientas para dar respuesta a esta obligación. Con todo ello, al final, las conclusiones las fuimos incorporando en los informes ORSA que se reportaron el año que viene y, en principio, se continuará ese trabajo con las nuevas directrices que esperamos que vayan publicando en los próximos meses para dar trabajo para ir haciendo para el año que viene. Y con todo ello, al final, pues un poco esto es el contenido en el que trabajamos mes a mes con la idea de llegar al reporte final del informe ORSA el 30 de junio y también los informes anuales y el informe de cambio climático que habrá que reportar a cierre de marzo-abril en función de los plazos de la DGS.
Por mi parte, nada más. Te cedo la palabra, Julia. Muchas gracias, Sara y Jacobo. Muy útil este ejemplo. Sí que nos han entrado algunas preguntas, así que si os parece pasamos al turno de la audiencia. No sé si nos va a dar tiempo a contestarlas todas, pero bueno, en cualquier caso nos pondremos en contacto para no dejar ninguna duda sin responder y sin aclarar. Hay una aquí que me parece importante clarificar. Rafael, nos preguntan si el rating de crédito de proveedores que son más tradicionales, digamos, como Moody's o Standard & Poor's, normalmente es lo habitualmente aceptado por los reguladores, por EIOPA y la DGSFP, para caracterizar el riesgo de crédito de las compañías. Nos preguntan si ocurrirá lo mismo con el scoring SG de proveedores como nosotros, como Clarity. Bueno, ya es un hecho. Ya ha habido literatura por parte de IOPA diciendo que no nos queda más remedio que utilizar un proveedor. Podemos hacerlo por nuestros best efforts, sin duda, pero utilizando un proveedor reconocido estamos dentro de lo que ellos requieren, ¿no? Sin duda alguna. Otra cosa es que también, como lo dicen en el parte de crédito, oye, puedes utilizar uno, o puedes utilizar dos, o puedes utilizar tres. Nadie te limita, ¿no? Aquí no han puesto restricciones, pero por lo menos uno tenemos que tener, sin duda. Muchas gracias. Hablando de los scoring SG, ¿es suficiente esta información para caracterizar el riesgo de sostenibilidad de una inversión? Rafa, no sé si quieres también. Bueno, esto también es interesante porque también ha dicho IOPA muchas veces y ESMA muchas veces y EBA que debemos apoyarnos en toda la información que tengamos. Es verdad que el scoring es un agregado que recoge muchas cosas. Hemos visto que recoge controversias, que recoge probablemente dentro de los 100 y pico informaciones que hay, pues KPIs, no sé qué. Entonces está todo ahí embebido, ¿no? Pero si el scoring de 68 se acompaña con información de red flag, de bandera roja de controversias o de bandera blanca, información de ciertos KPIs, información de exclusiones, información de ODS, información de no sé qué, pues todo eso adorna y complementa el discurso. Por tanto, el SG, el ranking SG solo no es lo más recomendable. Hay que adornarlo, acompañarlo, apoyarlo con otra información complementaria. Muchas gracias. Y creo que sobre esto hay una pregunta, Ángel, que me parece también interesante responder y creo que ya va a ser la última, porque se oye mucho y se habla mucho de inteligencia artificial, ¿no? Que parece como una cosa muy futurística, pero entonces nos preguntan, ¿no? Si es una herramienta fiable para tomar decisiones financieras. Sí, al final nosotros fundamentalmente lo que utilizamos, digamos, es el uso de algoritmos o modelos en tres pasos. La captación de la información y el aseguramiento de su calidad, la extracción de información, como en el caso de noticias, y la generación de hecho de datos nuevos con modelos de estimación cuando esos datos no existen, y la extracción de conclusiones que pueden ser consumidos por los usuarios. En todos los casos, nosotros hacemos una combinación, lo que llamamos en inglés Human in the Loop, de introducir expertos de sostenibilidad en el proceso, que en definitiva es lo que entrena los modelos. Con lo cual, desde el punto de vista de la fiabilidad o cómo de seguro es utilizar este tipo de procedimientos, diría dos cosas. Uno, al final lo que nos ayudan es, de hecho, a captar más información que nos permite hacer un estrés de esos datos para saber si son correctos o no, cosa que con procesos manuales no es factible. Y dos, en cualquier caso, esos expertos de sostenibilidad siempre están en el proceso de cara a revisar que los modelos están tomando los criterios adecuados y mejorarlos en su defecto, ¿no? Con lo cual, yo creo que no es que perdamos fiabilidad, sino es más lo contrario, que nos permite escalar y captar más información y de una manera más segura. Muchas gracias. Pues creo que llegamos al término del webinar. Muchísimas gracias, Rafael, Ángel, Sara y Jacobo, por vuestro tiempo y por toda esta información que pone en valor pues, la colaboración, ¿no? de SERCIEX con Clarity AI, que combina pues, una experiencia sólida en el sector asegurador aquí en España con nuestra experiencia también en Clarity AI enfocada en la medición y en el análisis de sostenibilidad en todas sus vertientes.
Gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Tenéis en pantalla nuestros datos de contacto para que nos escribáis con cualquier duda y podamos seguir la conversación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias.